El término solo Jesús, ¿a qué se refiere? Es el nombre con que popularmente se conoce algunas denominaciones pentecostales, que no aceptan la doctrina tradicional de la Trinidad y bautizan en agua, solo en el nombre de Jesús. Por otra parte, casi todo el resto de su teología es ortodoxa y la mayoría de sus otras prácticas se asemejan a las de las iglesias evangélicas tradicionales. Sus adeptos son cristianos verdaderos, fervientes y espirituales. Se destacan por su celo evangelizador y por la práctica de mayordomía. También hacen grandes esfuerzos para proselitar a otros evangélicos. No forman una secta falsa, pero su doctrina de la deidad es herética. Su origen, doctrina e historia, veámoslo. En el siglo III surgió una doctrina nueva respecto a la deidad. Sabelio, un presbítero de la iglesia en el norte de África, afirmó que Dios no es trino, sino que Jesús es Jehová, la única persona de la deidad. Según él, los términos Padre, Hijo, Espíritu Santo eran tres nombres que se referían al mismo ser divino. Dicha doctrina fue condenada y desapareció. En 1913 surgió de nuevo esa doctrina sabeliana. Durante un culto de bautismo en California, un predicador observó que los apóstoles siempre bautizaron a sus convertidos en el nombre de Jesús y nunca emplearon la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Etchip, predicador pentecostal, al oír estas palabras, pasó la noche en oración y tuvo una revelación sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. En el campamento donde se encontraba, los pastores presentes estudiaron el asunto en el libro de los Hechos y llegaron a la conclusión de que el verdadero bautismo tenía que ser hecho en el nombre de Jesús. Además, era imprescindible ser bautizado en agua y hablar en otras lenguas para ser salvo, aunque no creían en la regeneración bautismal. Pronto se aceptó la doctrina de Sabelio, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona y su nombre es Jesucristo. Los de solo Jesús no deben ser clasificados, sin embargo, ni como arrianos, porque no niegan la deidad de Cristo, ni como unitarios, que solo el Padre es Dios, pues afirman la divinidad de Cristo. Según ellos, Dios es solo uno, pero puede manifestarse de muchas maneras y ser varias cosas simultáneamente. Por ejemplo, el profeta describe a Cristo como Hijo nos es dado, pero le denomina también Padre eterno, Isaías 9:6. El hecho de que a veces la Biblia menciona separadamente a las personas de la Trinidad, como en Colosenses 2:2, el misterio de Dios Padre y de Cristo, es algo inexplicable, pero no una indicación de pluralidad. En la deidad, la revelación llega a su máxima expresión en Cristo Jesús. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Al ser confrontados con la fórmula trinitaria del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos preguntan, ¿cuál es el nombre de estas tres manifestaciones de Dios? Al leer el libro de los Hechos se ve que Jesús. Los apóstoles siempre bautizaron en este nombre. Luego ellos señalan, en todos los relatos del bautismo que se encuentran en Hechos, los convertidos son bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5. Para ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son meramente manifestaciones de la misma persona, y no son tres personas que constituyen la deidad trina. Los miembros de esta fe oran al Padre en el nombre de Jesús, explican los pasajes en los cuales Jesús ora al Padre, no enseñan que hay más de una persona en la deidad. Se sugiere que Cristo hablaba consigo mismo, pues se establece una clara diferencia entre sus dos naturalezas, la humana y la divina, las cuales existen simultáneamente en el Señor. Han formado denominaciones con distintos nombres. Los tres principales son la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús, originada en México y extendida en América Latina y Europa. Segundo, la Iglesia Pentecostal Unida, establecida en las dos Américas. Y tercero, Luz del Mundo, fundada en México por Eusebio Joaquín. Es de tipo profético y existe en varios países del continente. Además de estas tres, hay otros grupos pequeños. La debilidad de su doctrina. Número 1. El negar la Trinidad haría incomprensibles y contradictorios muchos pasajes del Nuevo Testamento, tales como el bautismo de Jesús por Juan en Mateo 3:13 al 17, la promesa de que Jesús oraría al Padre y él daría otro consolador, una persona diferente, pero a la vez de la misma índole, Juan 14:16. Jesús nunca afirmó ser el Padre, fue enviado por el Padre, se sometió al Padre, hizo las cosas del Padre, rogó al Padre, volvió al Padre y está a la diestra del Padre, pero jamás confundió su identidad con la del Padre. El hecho de que el Mesías se llama Padre Eterno 9:6 no implica confusión alguna entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Se puede interpretar por el título de dos maneras. Uno, traducido más literalmente, Padre de la eternidad, en el sentido de que no es solo Señor de la eternidad, sino también el autor de la vida eterna. Verá linaje, Isaías 53:10. Segundo, el título se refiere a su carácter y relación a su pueblo, siempre Padre, Biblia de Jerusalén. Sería siempre como un buen padre, sosteniendo, protegiendo a su pueblo, Isaías 40:9 al 11. Segundo, Jesús mismo señaló la Trinidad en la forma bautismal, Mateo 28:19.
Las expresiones del libro de Hechos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, no se refieren a la fórmula bautismal, sino a una profesión de fe en Jesucristo de parte del convertido, o a la invocación del nombre de Jesús como el Mesías. Los judíos y sus prosélitos ya reconocían al Padre y al Espíritu Santo. Era necesario reconocer a Jesús como el Mesías prometido y depositar en él su fe para ser salvos. Es casi seguro que fueron bautizados en agua empleando la fórmula trinitaria que Jesús mismo les dio, pues los apóstoles cumplirían al pie de la letra la gran comisión. Tercero, ciertos documentos muy antiguos atestiguan que la iglesia de los primeros 2 siglos empleaban la fórmula trinitaria cuando se bautizaban los creyentes. Por ejemplo, la Didache, el manual de la iglesia, que se remonta probablemente al fin del primer siglo. Dice así: ahora concerniente al bautismo, bautizad de esta manera, después de dar la enseñanza primeramente de todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justino Mártir, en el año 100 al 165, siglo segundo, dice: son traídos los nuevos convertidos a un lugar donde hay agua y reciben de nosotros el bautismo de lavamiento de agua, en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. La salvación es solo por fe, y en ninguna parte de la Biblia se enseña que es necesario hablar en otras lenguas para ser salvo. Juan 3:16, Romanos 2:28, 5:1, 10:9 al 17. Las revelaciones dadas a los creyentes son falibles. Si no fuera así, el apóstol Pablo no habría señalado de que los profetas hablen 2 o 3 y a los demás juzguen. Y examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Corintios 14:29, Primera de Tesalonicenses 5:20, 21. Es posible que ciertas revelaciones sean de la carne. Los evangélicos basan su doctrina sobre la Biblia. El don de la profecía en la iglesia no es para revelar nuevas doctrinas, sino para edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14, 29.